Vamos a, como habéis visto, el pasaje de hoy nos habla de las dos personas más conocidas de la Biblia, ¿no? Sin duda Jesús. Jesús es el espíritu de la profecía de toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos habla de Jesús, pero también María, sobre todo por el catolicismo romano, es una persona que toma una importancia enorme, ¿no? en nuestra sociedad, que todos a veces puede darse la paradoja de que haya personas que conozcan, que hayan oído hablar más de María que de Jesús. De hecho, por ejemplo, en Montserrat hay un paseo en el que aparecen todas las vírgenes de Cataluña, por lo menos, y te quedas realmente impresionado de ver los cientos de vírgenes que hay, los diferentes nombres, de los diferentes lugares, de las diferentes tradiciones. Pero el tema de hoy no va a ser este. A mí me gustaría preguntaros cuál es el personaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los apóstoles, que para vosotros es más conocido, ¿no? A nivel de la importancia que tiene, lo mucho que se le lee. ¿Quién sería para vosotros? Juan. Ah, sí, qué curioso, ¿eh? Porque yo creo que no es el más leído, Juan, ¿no? Pero bueno, tu opinión es muy válida. Gracias, Esperanza. ¿Cuál de los apóstoles? Pablo, ¿no? Yo diría que sí, al menos en nuestras iglesias hemos predicado mucho a los escritos del apóstol Pablo. Pero, ¿y qué decir de Pedro? Pedro ocupa un lugar importantísimo y es un protagonista en los evangelios. Es un hombre del que se habla mucho. Conocemos muy bien la vida de Pedro, los detalles, su impulsividad. Cuando él dijo, Señor, yo no te negaré, ¿no? Y después lo negó, pero se arrepintió y Jesús lo restauró. También conocemos al Pedro que cuando vio a Jesús andando sobre las aguas, le dice, Señor, yo también quiero andar como tú sobre las aguas. Realmente es un personaje entrañable, muy conocido, ¿no? Hasta el punto de que su protagonismo en los evangelios, sobre todo en los sinópticos, en todos, ¿no? El protagonismo es de Jesús, ¿eh? Esto hemos empezado así, esto que quede muy claro. Pero de los apóstoles, él toma un lugar de protagonismo evidente, ¿no? Sería como un primus inter pares, ¿eh? Que no estoy diciendo que Pedro sea un primo, ¿no? Estoy hablando en latín, un primus inter pares, ¿no? De que entre iguales, porque los apóstoles eran iguales, pero él ocupa un lugar de presidencia de ese grupo de personas, ¿no? Entre iguales, lo que significa esa frase latina, el primero entre iguales. Y entonces el apóstol Pablo, por supuesto, el apóstol de los gentiles que ha escrito, ¿no? Que predicó por todo el mundo el evangelio, que llegó a sufrir, primero fue un perseguidor de la iglesia, pero después llegó a sufrir más que nadie, dice él, por la iglesia, exceptuando a Jesús. Él llegó a sufrir con tal de predicar el evangelio todo tipo de penalidades y de malos tratos, ¿no? Y acabó dando su vida como mártir, y dice la tradición que vino a España y que estuvo predicando el evangelio como era su deseo, y lo anunció en la epístola a los romanos, que vino a España a predicar el evangelio. Pues bien, hoy no vamos a hablar ni de Pedro, que seguramente habéis oído muchas predicaciones de tipo biográfico en cuanto a él, ni tampoco de Pablo, que seguramente también habréis oído, sino que vamos a hablar, con ocasión de la verbena de San Juan, pues vamos a hablar del apóstol Juan, que realmente se merece, por supuesto que se merece también tantas predicaciones como podamos escuchar de Pedro o de Pablo. Él tiene un lugar también muy especial en el Nuevo Testamento, y nos ha dejado realmente unos escritos muy importantes, como es el Evangelio, que lleva su nombre, o el Apocalipsis al final de la Biblia, o las cartas que él escribió a las iglesias. Entonces me gustaría que nos hagamos, en primer lugar, que tengamos aunque sea abuelo de pájaro, que tengamos una visión de lo que fue la vida del apóstol Juan al lado de Jesús.
sus inicios y su llamamiento. ¿Cuándo empieza a hablársenos de Juan en la Biblia, ¿no? en los Evangelios? Pues enseguida. Él forma parte siempre del grupo de los primeros discípulos de Jesús. Pero hay un lugar en el Evangelio de Juan en el que hay un discípulo anónimo y encontramos este pasaje en el primer capítulo, en el versículo 35. Me gustaría leerlo, ¿no? Este pasaje, esta porción nos habla de los primeros discípulos de Jesús y nos dice lo siguiente. El siguiente día, otra vez estaba Juan Bautista, de Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos de Juan Bautista y dejaron a Juan para seguir a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y entonces Jesús les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan Bautista y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra en arameo. ¿Vale? Tú serás llamado piedra. ¿No? Le cambió el nombre porque él iba a ser una de las piedras fundamentales del fundamento de la Iglesia. Este fundamento que se edifica sobre única roca eterna, que es Jesucristo mismo. Y Pedro ocupó un lugar en ese fundamento clave. Tú serás Pedro, Cefas, en arameo. Muy bien, aquí hay dos discípulos, uno de los cuales es Andrés, el hermano de Pedro, y el otro. ¿Quién es el otro? ¿No? Esta es una de las características del Evangelio de Juan. Él es una persona humilde y no habla de sí mismo. Seguramente este discípulo anónimo, aunque no podemos tener una total seguridad, probablemente este discípulo anónimo es él, es Juan, el hermano de Santiago. Así que desde el principio, y esto lo vemos muy claramente en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, desde el principio las dos parejas de hermanos, Andrés y Pedro y Juan y Jacobo, ocupan un lugar fundamental. Son los primeros discípulos de Jesús. Él tiene una buena relación con ellos y llega un momento que les llama a dejarlo todo para seguirle. Y después llegará otro momento en que cuando Jesús, después de haber orado toda una noche entera, les elige como parte de sus apóstoles, de los 12 apóstoles. Ahí están los dos hermanos, Andrés y Pedro, y Juan y Jacobo. Entonces, así empieza el discipulado. En los evangelios sinópticos, Jesús, paseando por las orillas del mar de Galilea, este lago con tanta riqueza en pesca, pues Jesús paseaba por allí y al ver a Andrés y a Pedro les dijo: venid conmigo y yo os haré pescadores de hombres. Y después ellos, dejando al instante las redes, le siguieron y caminando un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes, y los llamó enseguida, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. ¿Vale? Este es el mensaje de los sinópticos, ¿no? Jesús ya tiene una relación con ellos, les conoce, y llega un momento que les dice: ahora es el momento de dejarlo todo para seguirme, y lo hacen. Eran pescadores del mar de Galilea. A veces podemos tener una idea equivocada.
ya veis que cuando Juan y su hermano Santiago o Jacobo dejan la barca no queda abandonada. Allí está su padre y además su padre tenía a personas que trabajaban para él. Y este parece ser el caso, ¿no?, de que tanto la familia de Pedro y Andrés con su padre Simón como Zebedeo y sus hijos Juan y Santiago tenían barcas y personas que trabajaban para ellos. Así que cuando se fueron los hermanos, el trabajo de la pesca no quedó desatendido, ni sus familias quedaron abandonadas, sino que se quedaron allí en la familia, en la gran familia que constituían en aquel momento las sociedades de carácter patriarcal. Entonces, estos son los inicios, este es el llamamiento. Después serán llamados por Jesús a ser apóstoles. ¿Sabéis una cosa? Seguramente la sabéis. ¿De quién era familia Juan? Vamos a leer en el pasaje que hemos leído, que nos ha leído Honorato, para intentar acercarnos más a estos vínculos familiares de Juan y Jacobo. Ellos estaban junto a la cruz, ¿no? Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Mateo nos dice, es siempre bueno comparar la información que nos dan los 4 evangelios. Mateo nos dice que había muchas mujeres cerca de la cruz, a una cierta distancia. Al principio estaban como a una cierta distancia, pero después se acercaron a la cruz. Y Mateo nos dice que eran muchas las mujeres que habían seguido como discípulas de Jesús, que habían ayudado a Jesús y que le habían servido durante su ministerio, que a diferencia de los hombres, ellas estaban allí en la cruz. Solo uno de los apóstoles estuvo allí en la cruz de Jesucristo. Este era el que en el Evangelio de Juan se conoce como el discípulo que Jesús amaba. Y él, junto a las mujeres, junto a María, la madre de Jesús, estaba allí. No abandonó a Jesús. Todos los demás lo hicieron, pero él de una forma fiel, y de esto trata el boletín, el artículo del boletín de hoy, ¿no? Él de una forma fiel se quedó al lado de su maestro y de su amigo Jesús, que seguramente también era su primo hermano. Pero aquí, en este pasaje que hemos leído, nos habla de María, la madre de Jesús, y de la hermana de su madre. Y nos habla de otras 2 mujeres, de María de Cleofás y de María Magdalena. María de Cleofás es la madre de Santiago el menor, de Jacobo el menor y de José. Y María Magdalena, todos la conocemos, es de la región de Magdala, una mujer a la que Jesús liberó de la posesión de 7 espíritus malignos. Entonces, cuando comparas lo que dice el Evangelio de Juan con los otros evangelios sinópticos, porque todos hablan de estas mujeres valientes que estaban allí a los pies de la cruz de Jesús, nos damos cuenta de que la hermana de la madre de Jesús es Salomé, y que Salomé es la madre de los hijos de Zebedeo. Así que hay una relación de familia cercana. No hay una absoluta seguridad, pero la mayoría de los especialistas y buenos conocedores, y la comparación con los 4 evangelios te lleva a esa conclusión, que sin poderse demostrar de una forma definitiva, es muy probable que Jesús fuera familiar cercano de Juan y de Jacobo. ¿Verdad? ¿Os acordáis? ¿Qué indicio encontramos en los evangelios de que había una relación especial de los hijos de Zebedeo, también conocidos como los hijos del trueno? No creo que lo dijeran por su padre. Yo no creo que lo dijeran por su padre.
creo que tenían un carácter atronador a veces, ¿no? Como aquella ocasión en la que no les quisieron recibir en un pueblo de Samaria y le dicen a Jesús: pedimos que baje fuego del cielo sobre estas gentes que no te han querido recibir, ¿verdad? Eran unas personas de fuerte carácter, ¿no? Y hay una ocasión en la que casi al final de la vida de Jesús, en el último viaje de Jesús a Jerusalén, cuando ya se acercan a la ciudad, la última semana de la vida de Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo y estos mismos, es decir, Juan y Jacobo, se acercan a Jesús para decirle, la madre le pide educadamente: Señor, ¿por qué no haces que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a tu izquierda en tu reino? ¿No? ¿Verdad? Esto también es indicativo de que había una relación especial de Salomé, la hermana de María seguramente, con su sobrino Jesús, al que ella acompañaba y servía, ¿no? Y entonces es como si Salomé tenía muy claro que la familia tenía que tener algún privilegio en esa situación futura, ¿no? Muy bien, yo creo que es interesante que veamos todos estos detalles para que podamos entender cómo el anciano apóstol Juan, que escribe el Evangelio de Juan mucho tiempo después, ¿no?, de que estas cosas sucedieran, él mismo no se menciona por nombre en el Evangelio, ¿no? Habla de sí mismo como aquel discípulo al que Jesús amaba. Una pregunta, ¿esto es presuntuoso? ¿Os parece presuntuoso de que alguien diga, pues el discípulo, yo soy aquel discípulo que Jesús amaba? ¿Os parece como algo que es fruto del orgullo espiritual? Yo creo que no. Yo creo que al final, para Juan, lo más importante de su vida, en la que había habido, como en todas nuestras vidas, errores, dificultades, pruebas, desánimo, equivocaciones, decepciones, que al final para Juan lo más importante era que Jesús le amaba. Y eso le hacía una persona digna, le hacía una persona amada por Dios, ¿verdad? Aunque todo lo demás nos vaya mal, si Dios nos ama y este amor se traduce, como siempre es así, en protección y promesas y cuidado y misericordia y perdón. Al final lo más importante, no solo de la vida de Juan, sino también de mi vida y seguramente de la tuya y de la tuya, lo más importante es que también a nosotros Jesús nos ama. Lo más importante es que como Juan nosotros podamos decir que soy el discípulo o la discípula que Jesús ama. Soy una persona que encuentra su dignidad y su autoestima en este hecho que no se puede cambiar, ni conmover, ni variar, ni desaparecer, que es que Dios nos ama, que Jesús nos ama tanto que ha dado su vida por nosotros en la cruz, ¿no? Y esto es el sólido fundamento de nuestra vida y de nuestro presente y de nuestro futuro. Y podemos mirar al pasado con gratitud, porque ya hace muchos años que somos el discípulo o la discípula que Jesús ama y cuida. Así que a mí, y seguramente a ti tampoco, no nos parece suntuoso que Juan, por humildad, no mencione su nombre y cuando se refiere a sí mismo diga el discípulo que Jesús amaba. Juan formaba parte de los 12 apóstoles que Jesús escogió. Esos apóstoles a los que Jesús, algunos les cambió el nombre, como a Pedro, ¿verdad? Le dijo, no te vas a llamar Simón Pedro, ¿cómo era? Ahora no me acuerdo, Cefas, ¿no? El hijo de Simón, ¿no? Sino que te vas a llamar, perdón, ¿cómo era? Es que ahora parece mentira, ¿cómo estamos de mal, al menos yo? Aquí cuando Jesús habla
tú eres Simón, hijo de Jonás. Perdón, es que antes me confundí con el nombre, os pido disculpas con el nombre del padre. Eres Simón, hijo de Jonás, ¿no? Y ahora le cambió el nombre de Simón por el de Cefas en arameo, o Pedro, que es la traducción griega de este nombre arameo, y ambos significan piedra. Pues de la misma forma es enigmático, y seguramente os habéis preguntado si el nombre de los hijos del trueno, Boanerges, es peyorativo, si es un nombre despectivo, si es un apodo que Jesús les puso porque tenía problemas con ellos, con su carácter, con su mal carácter. ¿Qué pensáis? ¿Que es así? ¿El Señor nos cambia el nombre para ponernos un apodo peyorativo? Esto no va nunca en esa dirección, ¿verdad? Yo creo que Jesús transformó este carácter explosivo y a veces contundente de Juan y Jacobo. Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles. Herodes Agripa le mató, ¿no? Y Jesús, y esto fue profetizado por Jesús, cuando le pidieron los lugares de honor, les dijo: ciertamente el bautismo con el que yo voy a ser bautizado, vosotros también lo seréis. Y efectivamente, Jacobo murió mártir, y se dice que Juan también, ¿no?, fue mártir de la fe. Entonces, cuando llegamos a este punto, me ha gustado mucho leer un autor que dice: Jesús está profetizando el futuro de Juan y de Jacobo, y lo hace con este apelativo cariñoso Boanerges, ¿no?, de los hijos del trueno, porque al final ellos van a ser testigos poderosos del mensaje del cielo. El trueno al final es mucho más inofensivo que el rayo, ¿no? El rayo te puede hacer daño, el trueno te va a asustar, es ensordecedor, pero no es algo que te vaya a matar. En cambio, ellos van a ser testigos atronadores del Evangelio. Jacobo, el primer mártir de los apóstoles, y Juan, que va a dar testimonio de Jesús durante años y años en todo el mundo, ¿no? Y que va a dejarnos estas joyas que son sus epístolas, su Evangelio y el Apocalipsis. Así que dice Alan Pepper, dice que Jesús llamó así a los dos hermanos no como un apodo despectivo, sino como una promesa de lo que llegarían a ser. Les dio el nombre de Boanerges porque Jesús anunciaba que Santiago y Juan se convertirían en hijos del trueno, testigos valientes como voces del cielo. Bueno, quizá esto nos cambia un poco la perspectiva que habíamos tenido de este apodo. Lo que nos llama la atención es, y ya lo sabéis, entonces voy a parar un momento de hablar yo para preguntaros a vosotros. Juan no solamente era seguramente primo de Jesús y uno de los primeros discípulos, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, sino que él formaba parte del grupo de discípulos más unidos a Jesús, más cercanos, más íntimos, que le acompañaban en ocasiones en las que Jesús no quería ir con todos y quería ir con el apoyo de este pequeño grupo de amigos y de discípulos fieles en los que él confiaba especialmente. Entonces, recordadme por favor momentos en los que haya sido así, en los que Juan acompaña a Jesús, normalmente juntamente con su hermano Jacobo y con Pedro. ¿Qué momentos sucede esto? No seáis tímidos, que estamos en familia. ¿Cuándo pasa esto en los evangelios? Bueno, menos mal que no me pasa a mí solo lo de la memoria, me quitáis un peso de encima. No, seguro que os acordáis de algún momento especial. No seáis tímidos, venga, que yo sé que lo sabéis. En el monte de la transfiguración, ¿verdad? Iban los tres con Jesús. Y en Getsemaní, dos momentos tremendamente importantes de la vida de Jesús. ¿Y cuándo más? Hay otros momentos que Jesús confía en ellos especialmente.
Sí, en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Exacto, sí, sí, que Pedro dice, hagamos 3 entramadas, hagamos aquí unos cobertizos para personas tan importantes como Moisés y Abraham. ¿Cuándo más, hermano? ¿Cuándo más? La hija de Jairo, ¿verdad? Que había muerto la hija del principal de la sinagoga, y Jesús no quiere hacer de eso un espectáculo. Todos se quedan fuera, los de la familia que lloraban, los amigos, los vecinos y sus discípulos, pero hace entrar con él a Pedro, Juan y Jacobo. Así que también cuando les habla del monte de los olivos frente al templo de Jerusalén y le preguntan, Señor, mira estos edificios tan nobles, y él habla del tiempo del fin del mundo y de cuando Jerusalén va a ser destruida, y están allí los 3 con Jesús. Otros momentos, pues sí, también les pidió a ellos que prepararan la Pascua. Justo cuando Jesús iba a morir en la cruz, les pidió a estos amigos especiales que prepararan la Pascua para celebrarla juntos. Y también, después de la resurrección, se les aparece cuando van a hacer la pesca milagrosa a un grupo reducido de discípulos, entre los cuales están Pedro y los hermanos Juan y Santiago. Es importante que veamos también el papel que Juan tuvo en la Iglesia. ¿Qué pensáis? Tuvo un papel importante. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí no me podéis fallar, que estamos estudiando el libro de los Hechos desde hace meses en el culto de oración. ¿Qué papel tiene Juan? ¿Ocupa un lugar notorio? ¿Se le menciona por nombre? ¿O tiene mayor protagonismo Pedro? Sin duda, el apóstol Pablo es, yo diría, el gran protagonista del libro de los Hechos, a nivel humano. Pero Pedro tiene un protagonismo muy notorio en los 10 primeros capítulos del libro. Y Juan siempre aparece juntamente con Pedro en los grandes momentos, en la predicación de Pentecostés, cuando sanan al cojo en la puerta del templo, cuando son llevados delante del gran Sanedrín para amenazarles y que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Y es entonces cuando Juan y Pedro dicen, juzgad vosotros, si es justo que os obedezcamos a vosotros en vez de obedecer a Dios. ¿Verdad? Hay una gran sabiduría en estos hombres que eran pescadores de Galilea, pero que habían estado con Jesús, y esto había transformado sus vidas. Juan, juntamente con Pedro y con su hermano Santiago, y con Santiago, el hermano de Jesús, son las columnas de la Iglesia de Jerusalén. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Habla de ellos y su referencia a ellos es, ya sabéis que son realmente las columnas de la Iglesia de Jerusalén y de la Iglesia de los apóstoles en Jerusalén y Judea. Así que Juan continúa realmente presente en el Evangelio, pero después del capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, el libro se centra más bien en Pablo que en ningún otro. Entonces me gustaría ahora hablaros, aunque sea de una forma muy breve, de las tradiciones que han llegado a nosotros. El obispo Ireneo, que estuvo en Lyon, en la ciudad francesa de Lyon, y se le conoce como Ireneo de Lyon, en el segundo siglo de nuestra era, dijo Juan, discípulo del Señor, y se refiere a él 15 veces con el apelativo de Juan es el discípulo que Jesús amaba, ¿verdad? Identificando así como Juan el discípulo que Jesús amaba. Entonces él nos habla mucho de Juan y nos dice que cuando se fue de Jerusalén se hizo residente en la gran ciudad romana de Éfeso, en Asia Menor, y que allí Juan continuó predicando el Evangelio y enseñando a la Iglesia, y que era muy conocido en el Asia Menor.
que permaneció hasta los tiempos del emperador Trajano. ¿Sabéis? Esto lo sabemos por la historia de que Trajano empezó a reinar en el año 98 de nuestra era. O sea que Juan fue, de los que conocemos, el apóstol más longevo de todos. Vivió muchos años y que fue durante la época del emperador Domiciano. Hubo dos emperadores terribles para la Iglesia. Nerón, que empezó una sangrienta persecución contra los cristianos, a los que acusó de haber incendiado Roma y que se cree que fue quien mató al apóstol Pablo y seguramente también a Pedro. Pero después hubo un cierto tiempo de paz, de relativa paz, y con Domiciano volvió, que fue a finales del siglo I, volvió a recrudecerse la persecución contra la Iglesia de forma terrible. ¿Sabéis? Domiciano, ¿sabéis cómo se hacía llamar? Se hacía llamar el Señor y Dios Domiciano. ¿Sabéis cómo acaba el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan acaba con una declaración de Tomás, aquel Tomás al que le costaba creer, que cuando ve al Cristo resucitado dice: Señor mío y Dios mío. Hay una total contradicción entre lo que pretendía el emperador romano al hacerse Dios y Señor de todos y lo que Juan sabe que es la realidad. La realidad es que hay un solo Señor, que es Señor de señores, y que este Señor es Jesús y que Él es el Dios verdadero, ¿no? Juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esto llevó al apóstol Juan a una situación de persecución y de deportación a la isla de Patmos, donde él escribió el libro de Apocalipsis. En Éfeso, dice Ireneo, Juan escribió el cuarto evangelio, el evangelio que lleva su nombre, y en la isla de Patmos el Apocalipsis. Nos dice Tertuliano, que también fue un historiador cristiano del segundo siglo, que Juan padeció el martirio sin morir. ¿Cómo lo entendéis? Padeció el martirio sin morir. La palabra martirio en nuestra lengua significa aquel que muere por su fe, ¿no? Que muere de forma violenta a causa de su fe. Entonces, lo que se dice de Juan es que precisamente este emperador Domiciano lo condenó a muerte y lo tiró en una caldera de aceite hirviendo, pero que de forma milagrosa, como los amigos de Daniel no fueron quemados en el horno abrasador que había preparado Nabucodonosor para ellos, pues de una forma milagrosa Juan tampoco murió en esa caldera de aceite. Y entonces el emperador, viendo eso, dijo: no voy a hacer más el ridículo, y lo deportó a la isla de Patmos, ¿no? Dice: a ver si vuelvo a intentar matarlo y vuelve a producirse un milagro como el que hemos visto hoy, de que no ha muerto en el aceite hirviendo. Esto sucedió en los años 91 y 95 en las cercanías de la Puerta Latina de Roma, en los muros aurelianos. Juan salió ileso, dice Tertuliano, y entonces lo desterró. Bueno, a mí me gustaría que acabemos este resumen de la vida del apóstol Juan con dos reflexiones para nosotros, dos reflexiones prácticas finales. Tenemos en el pasaje que hemos leído, yo creo que si algo destaca es la fidelidad de Juan a su Señor y Salvador Jesucristo, a su querido Maestro y amigo. Juan quiso permanecer allí, no entendía que el peligro que corría. Juan era una persona muy conocida, había sido discípulo y apóstol de Jesús, le había acompañado siempre, y como los demás, seguramente Juan sabía que asumía un riesgo bastante considerable al presentarse en el lugar donde estaban matando a Jesucristo. Pero aún así no quiso dejar a su madre y a su tía María, no quiso dejar a Jesús, sobre todo a su Señor y Salvador, solo en la cruz. Y allí estaba, en el momento de máximo sufrimiento de Jesús. Cuando Jesús vio a su madre
y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí en la cruz, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Y después le dijo a Juan: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, dice Juan de sí mismo, desde aquella hora la recibió en su casa, como si fuera su madre. No, yo creo que esto nos habla de la relación de amor y de confianza tan grande que tenía Jesús con Juan y Juan con Jesús. ¿No? Esta es mi reflexión. Eran realmente buenos amigos. Uno era el Señor y Maestro, y el otro su discípulo, su apóstol, pero eran personas que se amaban entrañablemente y que Juan era realmente un amigo y un discípulo fiel a Jesús. Lo mismo, exactamente lo mismo que debemos ser nosotros. También nosotros como Juan somos discípulos amados, y también nosotros como Juan debemos ser fieles a Jesús. Un amigo fiel está a tu lado, está allí cuando lo necesitas. ¿Verdad? Es mejor un amigo fiel cerca que un buen hermano lejos, porque el amigo que está cerca de ti, cuando lo necesites, te podrá ayudar, te podrá animar, te podrá dar un buen consejo, simplemente te podrá sostener en aquellos momentos que lo necesitas. Fue el único de los apóstoles que se quedó al lado de Jesús en la cruz, cuando todos lo abandonaron. Y entonces, cuando Jesús le pregunta: ¿puedes cuidar a mi madre? Porque esto es lo que le está diciendo, Juan le dice: sí, por supuesto que sí, que cuidaré a mi madre, cuenta con ella. Juan es el único que nos recuerda de las últimas reflexiones de Jesús en su Evangelio, en el capítulo 15. Me gustaría leer estas palabras. Es el único que nos recuerda que lo más importante es que nos amemos unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12, que os améis como yo os he amado. Y entonces Jesús le explica: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice Jesús, y nos lo dice a nosotros también hoy, yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, y para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto os mando, que os améis unos a otros. Juan, el amigo que se quedó a los pies de la cruz, recordaba estas palabras de Jesús: ya no os llamaré siervos, porque sois mis amigos, porque he confiado en vosotros y porque os he dicho todo lo que el Padre me ha dado para daros, para deciros. Sois mis amigos. Sois los amigos en los que confío, con los que he compartido. Y queridos hermanos, nosotros también estamos aquí, en este grupo de amigos de Jesús, a los que Él, a través de su apóstol Juan, su apóstol Pablo, su apóstol Pedro y los demás apóstoles escritos, nos ha dicho lo que el Padre le dio para nosotros. Somos sus amigos, nos ama, ha dado su vida por nosotros y nos ha confiado la continuación de su misión. ¿Verdad? Como el Padre me envió a mí, así acaba el Evangelio de Juan, como el Padre me ha enviado a mí, dice Jesús, así yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Hermanos, esta es nuestra misión, ser los discípulos amigos de Jesús, que saben que hay un amigo que nos ha transformado y que saben que lo que dice el himno, oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Es cierto, Él murió por nosotros en la cruz y ahora nos encomienda la misión de compartir su evangelio con otros,
Y la segunda reflexión con la que concluye la predicación de hoy, esta predicación biográfica de Juan, es que el discípulo amado se ha convertido en el apóstol del amor. ¿Conocéis algún apóstol que hable más del amor que el apóstol Juan? ¿Cuándo ha hablado del amor aquí en este pasaje que acabamos de leer? ¿Cuántos recuerdos de amor tiene Juan cuando nos explica? Es el único que lo hace, que Jesús se quitó la túnica que llevaba y se ciñó una toalla de siervo para lavar los pies y secarlos con su toalla. Y que nos dijo en esa ocasión: si yo lo he hecho y soy el Maestro y el Señor, hacedlo también vosotros, hacedlo unos por otros, amaros, servíos y amaos unos a otros. Esta es la lección de Jesús humillándose, lavando los pies polvorientos y secándolos con amor. Amaos y servíos, ¿verdad? El amor y el servicio son inseparables. Pero sobre todo, me gustaría que veáis cuán claro se ve en la Escritura que el discípulo amado se convierte en el apóstol del amor de Jesús, que tiene este mensaje de amor para todo ser humano. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 4, casi al final de la Biblia, ¿verdad? Las cartas de Juan, el capítulo 4, que es el capítulo que él le dedica al amor. En el versículo 7, el apóstol Juan, ya anciano, escribiendo a las iglesias de Jesús de todo el mundo, nos dice: amados. Qué cariñoso, ¿verdad? El discípulo amado se convirtió en el apóstol del amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En Él hemos recibido la vida eterna. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en el capítulo 2 dirá: y por los de todo el mundo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, amémonos unos a otros, como Jesús nos amó y nos ha amado hasta el punto de dar su vida por nosotros en la cruz, como amigos amados a los que quería salvar. Que el Señor nos ayude a ser como el apóstol Juan, el apóstol del amor, la iglesia del amor de Dios, que lo recibe y lo comparte. El Señor nos bendiga.